Un joven compra un antiguo espejo y descubre que su reflejo tiene voluntad propia. Pronto se da cuenta de que la entidad atrapada dentro quiere tomar su lugar en el mundo real. Y cuando intenta destruirlo, es demasiado tarde. Ahora él es quien ha quedado atrapado en el reflejo. Nunca supe por qué decidí mudarme a esa casa. O mejor dicho, nunca entendí cómo una decisión tan aparentemente sencilla me llevó hasta allí. Pero fue en el verano de 2023 cuando encontré la oferta, por medio de un anuncio olvidado en un periódico local. La Casa del Lago, como la llamaban, estaba en las afueras de la ciudad, rodeada por un espeso bosque y la quietud de un lago oscuro, casi olvidado por el tiempo. El precio era ridículamente bajo, algo que no podía permitirme pasar. Había tenido que dejar mi anterior apartamento debido a problemas financieros, y la idea de mudarme a un lugar tan apartado parecía una buena forma de escapar de la agitación diaria y de las constantes preocupaciones. La realidad es que me sentía vacía, buscando algún propósito, y esa casa, esa tranquilidad, me ofrecía la promesa de un respiro. La primera vez que llegué a la casa, me sorprendió lo imponente que era. Su arquitectura, antigua y desgastada por el paso del tiempo, parecía estar en perfecto contraste con la calma del entorno. Si te está gustando este video, quédate hasta el final, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos. El jardín, cubierto de maleza y con arbustos que se retorcían hacia el cielo, estaba totalmente descuidado, lo que le daba una sensación aún más desolada. Sin embargo, al entrar, la sensación de paz fue instantánea, como si el lugar me acogiera. Pasaron las primeras semanas sin muchos incidentes. La casa tenía su propio aire de misterio, pero nada que no pudiera atribuir a la naturaleza de cualquier lugar tan aislado. Sin embargo, el lago, ese monstruoso espejo negro que se encontraba justo frente a la casa, no dejaba de inquietarme. A menudo me encontraba mirándolo desde las ventanas, la superficie calmada y perfectamente reflejante, tan suave como un trozo de cristal roto. Fue en una tarde lluviosa cuando, al volver de hacer unas compras, descubrí algo peculiar en el vestíbulo de la casa. Un gran espejo, de marco dorado, que no había estado allí la primera vez que lo vi. Estaba colocado justo frente a la puerta, en el centro de la pared. El vidrio reflejaba no solo mi figura, sino algo más, algo que no pude identificar de inmediato. Al principio, intenté ignorarlo. Quizás ya estaba allí, solo no lo había notado, pensé. Sin embargo, al mirarme en el reflejo, sentí algo extraño. Mi propia imagen parecía distorsionada. No era mucho, solo un leve movimiento en mi reflejo, como si mi reflejo estuviera actuando por sí mismo, de manera independiente. El ojo izquierdo parecía mirarme de manera extraña, como si algo estuviera observándome detrás de él. Me sacudí, pensando que era producto del cansancio, y me retiré rápidamente a mi habitación. Esa noche, el sueño no llegó fácil. La sensación de inquietud persistía. Me despertaba cada cierto tiempo con la imagen del espejo en mi mente, y no pude evitar preguntarme sobre el origen del objeto. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no lo había visto antes? La pregunta me rondó hasta que me quedé dormida, con la sensación de que algo me observaba, esperando el momento adecuado. Al día siguiente, decidí investigar un poco más sobre la casa. El vecino más cercano, un hombre mayor llamado don Julián, vivía en una casa a unos metros de la mía, justo en la orilla opuesta del lago. Me dijeron que era una persona reservada, pero tenía fama de saber todo lo relacionado con la zona. Quizás podría ayudarme a entender la historia de mi nueva casa y, tal vez, el espejo. Cuando le pregunté por la casa del lago, sus ojos se oscurecieron y su expresión se tornó seria. Esa casa no es un lugar para gente como tú, dijo, casi susurrando. No es que quiera asustarte, pero hay cosas que no debes saber. El espejo, por ejemplo, no es un objeto común. Don Julián me miró con una seriedad inquebrantable. Mi abuela me lo decía cuando era niño. Ese espejo, ese maldito espejo, refleja no solo lo que está frente a él, sino lo que se oculta en los rincones más oscuros de tu alma. Nadie que haya vivido ahí ha salido igual. La advertencia me dejó helada, pero traté de restarle importancia. ¿Cómo podía algo tan inofensivo como un espejo tener tanto poder? La mente racional siempre se impuso sobre cualquier pensamiento irracional. Sin embargo, no pude evitar volver a mirar el espejo al regresar a mi casa. Algo no estaba bien, algo que no podía explicar. Al mirarme nuevamente en él, sentí que la habitación se oscurecía, como si la luz estuviera siendo absorbida por el reflejo. Lo peor sucedió esa misma noche. Mientras me preparaba para dormir, sentí un ruido proveniente del vestíbulo. Al principio pensé que era el sonido de la casa ajustándose al frío de la noche, pero pronto el sonido se hizo más nítido, como si alguien estuviera caminando. Apreté los dientes,
tratando de ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Me levanté y caminé lentamente hacia el vestíbulo. Y ahí estaba. El espejo. Pero lo que vi en el reflejo no era mi imagen. Era algo más. Algo oscuro. Algo que me observaba con una mirada vacía y llena de maldad. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como si mi propio reflejo me estuviera desafiando, esperando que hiciera algo. Me acerqué al espejo, mi respiración acelerada. Un ruido bajo, como un susurro distante, se filtró en mis oídos y la imagen en el espejo comenzó a moverse, como si fuera parte de otro mundo. Un rostro pálido apareció, sonriendo de manera macabra, y un sentimiento de frío y desesperación invadió mi cuerpo. Sin pensarlo, di un paso atrás y corrí al salón. La luz parpadeó brevemente antes de apagarse por completo. Quedé sumida en la oscuridad total. El silencio era absoluto, pero sentía que algo estaba acechando. Fue entonces cuando escuché la risa. Suave al principio, como un susurro, pero luego se fue intensificando, como si un eco sobrenatural se apoderara de la casa. Un eco que parecía venir del propio espejo. El sonido de la risa persistió, retumbando en las paredes de la casa como si estuviera atrapado en cada rincón. No pude moverme. Mis piernas parecían estar pegadas al suelo. Mi respiración se entrecortaba mientras mi mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La oscuridad era densa, pero en el fondo podía percibir un destello de luz proveniente del vestíbulo. El espejo, con su marco dorado y su vidrio quebrado, parecía pulsar como si tuviera vida propia. La risa continuó, esta vez más cerca, casi como si viniera de dentro de mi propia cabeza. Finalmente, logré moverme, corriendo hacia la puerta principal y saliendo al porche. Necesitaba alejarme de la casa, alejarme de ese espejo que parecía absorber toda la luz a su alrededor. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro, pero mi mente seguía atrapada en la imagen del espejo. ¿Qué había visto? ¿Qué era esa figura que sonreía desde el otro lado del vidrio? La idea de regresar al interior de la casa me aterraba, pero sabía que no podía escapar de este lugar. Era como si estuviera atada a él, como si todo lo que había hecho en mi vida me hubiera llevado hasta allí, justo en ese momento. El sol apenas comenzaba a asomar cuando volví a la casa. Me armé de valor, o al menos lo intenté, y entré por la puerta principal. Al caminar por el pasillo, el miedo volvió a apoderarse de mí. Cada paso que daba me parecía más pesado, como si algo invisible estuviera empujando contra mi pecho. La casa estaba extrañamente silenciosa, el tipo de silencio que solo se encuentra en los lugares donde algo no está bien. Cada habitación parecía vacía, pero yo sabía que no lo estaba. El espejo me esperaba. Al llegar al vestíbulo, me encontré con una escena aún más desconcertante. El espejo, antes intacto, ahora tenía una grieta profunda que recorría su superficie. La imagen en el reflejo ya no era mía. Al principio, vi solo sombras moviéndose a través del vidrio, pero luego la figura emergió, como si estuviera siendo liberada de algún tipo de prisión. No era un ser humano, al menos no en el sentido en que lo entendemos. Su forma era indistinta, fluctuando entre lo humano y lo monstruoso, con ojos vacíos que brillaban con una luz propia, y una boca que parecía abrirse en una sonrisa perpetua. Me quedé paralizada, sin poder apartar la vista. La criatura en el espejo me observaba fijamente, y su sonrisa se amplió, mostrando dientes afilados como cuchillas. Sentí como si el aire a mi alrededor se volviera más denso, más pesado. El silencio era total, pero en mi mente, los ecos de esa risa se mezclaban con susurros ininteligibles, palabras que no podía entender pero que sentía en lo profundo de mi ser. Un grito desgarrador me despertó del trance en el que me encontraba. No era el mío, sino el de alguien más. Miré alrededor, pero no vi a nadie. El sonido parecía provenir del espejo, como si la figura que lo habitaba estuviera intentando atravesarlo, atrapando almas y dejando una estela de desesperación a su paso. No sabía qué hacer. El miedo me envolvía, pero algo dentro de mí me decía que debía enfrentar aquello que estaba detrás del espejo. En un impulso irracional, me acerqué lentamente al vidrio, mi mano temblando al extenderse hacia la grieta. Al tocarla, sentí un frío indescriptible, como si mi mano estuviera siendo absorbida por el vidrio mismo. Intenté retirarla, pero el contacto con el espejo me mantenía cautiva, como si algo en él me tuviera atrapada. De repente, la criatura en el reflejo comenzó a mover sus labios, formando palabras, aunque el sonido era ininteligible. De un momento a otro, la figura avanzó hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si algo estuviera tratando de arrancarme el alma. Un dolor agudo atravesó mi cuerpo, y todo se volvió negro. Desperté en el suelo, con las manos cubiertas de sudor frío,
respirando rápidamente. Me levanté, pero la casa ya no se veía igual. Las paredes parecían estar más oscuras, como si la luz se hubiera desvanecido de alguna manera. El aire estaba espeso y denso, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho. Lo peor de todo era la sensación de que ya no estaba sola. Escuché unos pasos detrás de mí. Al voltear, vi una sombra que se movía rápidamente a través del vestíbulo, deslizándose como un suspiro. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, algo me detuvo. Una fuerza invisible parecía mantener la puerta cerrada, mientras que la sombra se acercaba, cada vez más cerca, más tangible. Sentí el peso de su presencia, como si estuviera acechando en cada rincón de la casa, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Al mirar al espejo, vi algo que no podía creer. Mi reflejo ya no era el mío. Mi rostro estaba distorsionado, mis ojos vacíos, y mi sonrisa no era mía. Era la misma sonrisa macabra que había visto en la criatura del reflejo. Mi reflejo me miraba fijamente, pero no con los ojos de una persona viva. Era como si el espejo estuviera tomando el control de mi ser, fusionándome con esa entidad maligna que habitaba en su interior. Mi cuerpo se movió solo, como si estuviera siendo controlada por algo externo. La sombra me alcanzó, y en un parpadeo, ya no estaba en la casa. Estaba en el espejo. El frío me envolvió, y la oscuridad me absorbió. Una risa maligna resonó en mi mente mientras sentía cómo me desvanecía, atrapada entre las grietas de un mundo que nunca entendí. Desperté de nuevo, pero esta vez no era la casa lo que me rodeaba. Estaba en la oscuridad total, una oscuridad tan densa que no podía siquiera moverme. El aire era denso, frío, y mi respiración se mezclaba con el eco de mis propios latidos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la sombra me atrapó, o si de hecho aún estaba viva. Pero algo me decía que ya no estaba en el mundo que conocía. Algo había cambiado, y no de una forma que pudiera entender. Mi mente estaba nublada, como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Intenté mover mis manos, pero mis dedos no respondían. Estaba inmóvil, y la sensación de que algo me observaba se intensificaba con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando, al fin, pude ver una luz débil al fondo, una pequeña chispa en la vasta oscuridad. La luz parecía estar llamándome, o al menos eso era lo que sentía. Algo dentro de mí me empujaba a acercarme a ella, como si fuera mi única salida. Me arrastré a través de la oscuridad, mis piernas débiles y mi cuerpo agotado. Con cada movimiento, la luz se hacía más fuerte, más clara. Al llegar más cerca, la luz comenzó a tomar forma. Fue entonces cuando comprendí que no era solo una luz, sino un reflejo. Un reflejo que me era familiar, pero que al mismo tiempo me aterraba. Era el espejo. El maldito espejo. Vi mi propia imagen reflejada en él, pero no era la misma. Mi rostro estaba demacrado, mi piel pálida, y mis ojos estaban vacíos, sin vida. En lugar de mirarme a mí, me miraba la figura que había estado atrapada dentro del vidrio. La criatura había invadido mi ser, tomándome por completo. El espejo me estaba absorbiendo, como si fuera un agujero negro, devorando cada pedazo de mí que quedaba. En ese instante, supe que no podría escapar. El espejo ya no era solo un objeto. Era un portal, un puente entre dos mundos, y yo era una de las almas atrapadas en su interior. La risa que había escuchado antes resonó en mi mente, pero esta vez no era solo la risa de la criatura. Era la risa de todas las almas que, como yo, habían sido tragadas por el espejo a lo largo de los años. Es tarde para arrepentirse, susurró una voz que no era mía. Estás con nosotros ahora. El espejo nunca te deja ir. La oscuridad me envolvió por completo. No podía ver, no podía oír nada, excepto esa risa interminable que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Sentí que el frío me atravesaba, y una presión insoportable me rodeaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y yo estuviera atrapada en un limbo del cual no podría regresar. De repente, sentí una fuerza extraña dentro de mí, una resistencia que no había sentido antes. Mi cuerpo comenzó a moverse por sí mismo, pero esta vez no era la criatura la que controlaba mis movimientos. Era yo. Tenía que salir de allí. Tenía que romper el ciclo. Con un esfuerzo sobrehumano, extendí mi mano hacia el espejo, la grieta que lo atravesaba brillando con una luz enfermiza. A medida que mi mano tocaba el vidrio, una corriente de energía me atravesó, como si estuviera rompiendo las cadenas invisibles que me mantenían cautiva. La grieta se expandió, y el espejo comenzó a vibrar con una fuerza tan poderosa que el sonido de su ruptura resonó en todo mi cuerpo. La criatura detrás del vidrio gritó, pero ya era demasiado tarde.
El espejo estalló en 1000 pedazos, y la oscuridad comenzó a desvanecerse. La presión desapareció, y la sensación de estar atrapada se desvaneció lentamente. Me caí al suelo, respirando profundamente, como si hubiera regresado a un mundo que había olvidado por completo. El sonido de la risa se desvaneció con el estallido del vidrio, y la casa, aunque silenciosa, parecía más ligera, menos opresiva. Me levanté con dificultad, mirando los restos del espejo esparcidos por el suelo. Aunque la casa había quedado en silencio, había algo en el aire que seguía siendo inquietante. Sabía que no podría regresar a la normalidad de antes, pero al menos había escapado del espejo. Había roto el ciclo, o al menos eso creía. La puerta principal estaba abierta, como si la casa misma me estuviera dejando salir. Caminé hacia ella, sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía que el espejo, aunque destruido, no había desaparecido por completo. Las sombras que había liberado aún estaban presentes, acechando en los rincones más oscuros de la casa, esperando el momento adecuado para regresar. El lago, desde allí, parecía diferente. Ya no reflejaba el mismo cielo tranquilo que había visto en mi primera noche. El agua era ahora oscura, impenetrable. Pero no me importó. Me alejé de la casa, dejando atrás el lugar que, aunque físico, nunca dejaría de seguirme. Mientras caminaba lejos del lago, supe que había algo más en este mundo, algo que no comprendía por completo. El espejo había sido solo el principio. Lo que había detrás de él era mucho más grande y oscuro de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Y aunque había escapado de su alcance, no podía olvidar lo que había visto. La casa del lago, con su maldito espejo, era solo una parte de algo mucho más aterrador. Algo que nunca dejaría de acecharme, sin importar cuán lejos me alejara. Fin del cuento.